Hablar de la historia de la universidad resulta realmente interesante y apasionante. La universidad, como institución social y cultural, remonta sus orígenes a finales del siglo XI y el siglo XII. Desde aquella época hasta nuestros días y ciertamente hacia el futuro, podemos encontrar en la universidad una serie de elementos, dimensiones, aspectos que han caracterizado y caracterizan a esta institución social y cultural. Ustedes ciertamente han oído hablar de las corporaciones educativas. Pues bien, esta palabra que nos suena tan común hoy en día tiene su origen en el nacimiento de la universidad. Les indicaba que la universidad nació hacia el siglo XII. Imaginémonos pleno medioevo, con todas las características de esta época. Una, por ejemplo, la consolidación de la cultura occidental, todo el legado de Grecia, con la famosa paideia o método para formar a filósofos, a políticos, artistas, científicos, o el legado de los romanos con el impulso al derecho romano y todas sus reflexiones sobre el Estado y la separación del Estado y de la Iglesia, y el poderío conquistador de los musulmanes que nos traen la medicina y los estudios de astronomía. Otra característica de esta época es la urbanización. Salimos de una época, empezamos a transitar una época en la cual llegamos a consolidar las grandes ciudades. Y en estas ciudades obviamente empiezan a aparecer una serie de oficios, de actividades que antes no ocurrían en los feudos. El comercio, los mercaderes, los artesanos, los sastres. Todas estas personas empiezan a agruparse en unos gremios. Esos gremios reciben también el nombre de corporaciones. Pues bien, cuando hoy en día hablamos que la universidad es una corporación educativa, un grupo de estudiantes y de maestros dedicados a trabajar en torno al oficio del saber y del conocimiento, estamos también recordando el origen de la universidad en el siglo XII con los gremios de estudiantes y de maestros dedicados al oficio del saber. Hemos escuchado también que las universidades se distinguen según su fundación. La Iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica funda universidades o grupos de particulares, o también a través de leyes o ordenanzas departamentales o por acuerdos municipales. Y entonces hablamos de que son universidades públicas. Hacia el siglo XII y XIII las universidades se fundan o bien por la decisión de un papa o bien por la decisión de un rey, y entonces tienen diferente naturaleza. Algunas corporaciones educativas de maestros y estudiantes piden, después de que se reúnen a trabajar, piden al papa que lo reconozca. El ejemplo es la Universidad de Bolonia. Pues bien, en el origen de la universidad como institución social, esos perfiles también estaban presentes. Mientras en la Universidad de París, el actor dominante eran los profesores, en la Universidad de Bolonia eran los estudiantes. Es más, los estudiantes nombraban al rector, decidían quiénes eran sus profesores y ellos organizaban la universidad. ¿Cuánta semejanza hay hoy en día con algunas universidades en las cuales se habla de cogobierno y en la cual los movimientos estudiantiles, por ejemplo, solicitan hoy una mayor participación en el gobierno y en la dirección de las instituciones de educación superior? Ustedes han escuchado que las universidades se organizan a través de currículos que conforman los programas académicos que cursan los estudiantes para la obtención de un título. Pues bien, la universidad en sus orígenes, vuelvo a decir, siglos XI, XII y XIII, se organizaba
de alguna manera a través de planes de estudio, de programas académicos y de títulos. En aquella época teníamos que había dos tipos de artes, unas que eran las artes liberales y otras que eran las artes serviles. Las artes liberales tenían como un ingreso del estudiante a través del estudio de las artes del lenguaje y de las artes de la realidad. Las artes del lenguaje son la gramática, la dialéctica y la retórica. Escribir bien, pensar bien, hablar bien. Y las artes de la realidad, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Estas artes del lenguaje y de la realidad dentro de las artes liberales, atravesadas por una ciencia unificadora que era la filosofía. Una vez el estudiante cumplía con estos, llamémoslos así, requisitos curriculares, ya se podía dedicar al estudio del oficio al cual quería dedicarse. Y en aquella época era la teología, el derecho y la medicina. Eso dentro de las artes liberales. Si hablamos de las artes serviles, estábamos haciendo referencia a los maestros constructores, que es el origen de la arquitectura. Culminados estos estudios, los estudiantes adquirían una licencia para enseñar en todas partes. De acá viene entonces la palabra licenciatura y licenciado, es decir, la persona que tiene un conocimiento para ejercer una actividad específica. Programas académicos, currículos y títulos presentes en el origen de la universidad y hoy también en nuestras instituciones universitarias. Demos un salto en la historia y vámonos para los siglos XVII y XVIII. ¿Qué aparece en estos siglos? Pues el método científico experimental de Bacon, que tiene como su gran aporte en la educación la investigación empírica y todo el origen y el desarrollo de las ciencias naturales. Esto en Inglaterra. En Francia estamos dominados por el racionalismo de Descartes, con la investigación racional, en la cual la filosofía es la matriz de todas las ciencias. Es decir, todo el conocimiento humano se puede agrupar y se puede ordenar como en una enciclopedia, por capítulos, por libros. Pues bien, la universidad no es ajeno a estos movimientos. Y se crean en las universidades entonces los laboratorios y los edificios especializados. Aparecen los museos, aparecen las clínicas de anatomía, aparecen los observatorios, los jardines botánicos. En otras palabras, la universidad en su historia empieza a acomodarse a las realidades del desarrollo del pensamiento y del conocimiento del ser humano. E identifiquemos los diferentes modelos de universidad presentes en esta época. La primera es la Universidad Napoleónica. Es una universidad una y centralizada. Se concibe como un cuerpo encargado exclusivamente de la enseñanza y de la educación pública para todo el imperio. Lo importante es la formación de funcionarios especializados que el Estado requiere. Es una universidad profesionalizadora, enciclopédica y pragmática. El Estado requiere médicos, requiere ingenieros, requiere antropólogos. ¿Cuál es la metodología, imaginan ustedes, más apropiada para ello? Pues la cátedra, es decir, el profesor transmitiendo unos conocimientos. Diría el padre Alfonso Borrero, es la universidad creada por el poder al servicio del poder. Otro modelo de universidad es la universidad alemana, y estamos hablando de la Universidad de Berlín de 1810, o también el modelo humboldtiano de universidad. En este modelo de universidad, el saber es el camino para la perfección del hombre. Es decir, que lo importante es la filosofía, es la formación del científico a través del proceso científico.
Las consecuencias prácticas, la aplicación de ese saber, es un asunto que no interesa a la universidad. Por eso uno encuentra en este modelo de universidad que son muy pocas las universidades y que las cuestiones de tecnología y de aplicación del conocimiento están por fuera del mundo universitario. El objetivo de este modelo de universidad es formar a los futuros investigadores a partir de la experiencia investigativa junto con el profesor. La estrategia pedagógica por excelencia es el seminario investigativo. Es el estudiante que se forma como investigador al lado de su profesor. Decía Alfonso Borrero Cabal, es la universidad al servicio de las ideas. El tercer modelo de universidad es la universidad inglesa o la universidad británica, con sus dos grandes exponentes, la Universidad de Oxford y de Cambridge. El objetivo de este modelo de universidad es educar al hombre, es decir, educar su persona, su personalidad. Se privilegia el aspecto intelectual sobre la investigación, sobre la producción de conocimiento e inclusive sobre la aplicación de ese conocimiento. La educación privilegia a la persona, al hombre de estilo superior, es lo que los británicos llaman el gentleman. En el modelo británico, la tutoría y el tutor se convierten en las mejores formas para formar a ese hombre de nivel superior al cual aspira la universidad británica. Es la universidad al servicio de la persona, según las palabras de Alfonso Borrero. Y ya que he hablado de la Universidad de Oxford y de Cambridge, quisiera contar una historia. Algunas universidades nacen por migración, por ejemplo, Oxford y Cambridge. Existía una disputa entre Inglaterra y Francia, y entonces los estudiantes y profesores ingleses que estaban en la Universidad de París se desplazan a Oxford y fundan allí su propia universidad. Esto que ocurre en el pasado también ocurre hoy en día en algunas instituciones. Simplemente recordemos cómo la Escuela Colombiana de Ingeniería es la migración de unos profesores de ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia. El cuarto modelo que deseo proponerles es el modelo norteamericano de universidad. Este es un modelo derivado. Quiero significar con esto que es un modelo que recoge las experiencias y la visión que tienen otros modelos de universidad. Cuando hablábamos del modelo británico, del modelo alemán y del modelo francés, estábamos hablando de modelos originarios. El modelo norteamericano es derivado. La característica principal de este modelo es que la universidad, el conocimiento, lo que ocurre dentro de la universidad, está al servicio del Estado y al servicio de la empresa. En este modelo se toma de la empresa el departamento, esta unidad que agrupa a los profesores en pos del cultivo y el desarrollo de un conocimiento. Por eso Harvard es la primera universidad que hacia 1880 constituye los departamentos, unidad académica tan extendida hoy en día en todas las universidades. Decía Alfonso Borrero, es la universidad al servicio del servicio. Pues bien, hemos hecho un muy breve recorrido por la historia de algunos aspectos, dimensiones y notas de la universidad como institución social y cultural. Y digo que son pocas, porque mucho más podría hablarse de la historia de esta rica institución que beneficia a la sociedad. Conocer esa historia, esos elementos, la forma como se han ido configurando, nos ayudará a entender cuál es el objetivo, cuál es el propósito, cuál es el norte, cuál es el aporte que debe dar la universidad a la sociedad de hoy.